a llevar esa palabra. Yo doy gracias por la vida de mi hermana Maribel, por la vida de Oscar y de muchos que están aquí, que están haciendo un trabajo maravilloso, que es invitar a las almas a venir. Mi hija me decía ayer por la tarde, estábamos en Walmart y salimos al parqueo y nos abordaron unas personas. ¿Quieren que nosotros oremos por ustedes? Le digo, sí, claro. Ok, oraron. ¿Ya tienen a Cristo en su corazón? Sí, ya lo tenemos. Van a una iglesia, sí, síganse congregando, porque la venida del Señor está cerca. Miren qué cosa más maravillosa, ¿no? Es ver el deseo y la devoción que hay en las almas de aquellos que tienen al Señor en el corazón para cumplir ese propósito, ese llamado que el Señor nos ha hecho a usted y a mí. Amén. Este mensaje se titula Rescatando las almas. Rescatando las almas. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera, hermanos, y en nuestras propias casas hay todavía almas que no han podido ser rescatadas. Pero la palabra dice que perseveremos, que no desmayemos. Gálatas 6:9 dice, el apóstol Pablo decía, no te canses de hacer el bien. Y hacer el bien, hermano, yo creo que la bendición más grande que puede haber en la vida de un ser humano, ¿cuál creen ustedes que es la bendición más grande? Tener la mejor casa, el mejor carro, eso es bueno, no es malo, porque es bendición, ¿no? Y Dios nos da conforme a las riquezas que Él tiene y conforme a la misericordia y el deseo de su corazón para darnos. Pero mire, la bendición más grande no es ni siquiera la salud física. La bendición más grande es la salud espiritual. La bendición más grande es que usted y yo tengamos a Cristo en nuestro corazón. Que usted y yo, si Cristo viniera en este momento, aplauda fuerte, si Cristo viniera en este momento, usted y yo nos podamos ir con el Señor a la presencia de Él. Mire, ¿cuál es el deseo del corazón? Dios sabe, porque Él me está viendo y me está escuchando. Y siempre que oro de esta manera, que cuando tú vengas, Señor, se queden todos sus instrumentos, se queden los altares, se queden las sillas, pero que ni una sola alma se quede aquí, porque nosotros no tenemos nada que quedarnos haciendo aquí cuando el Señor haga el llamado a sus hijos y los levante. El Señor viene pronto, yo no sé cuándo, pero cada día nosotros tenemos que anhelar esa llegada del Señor, anhelarlo y desear que Cristo, y decir, Cristo, ven pronto, ¿verdad? Y dame la habilidad, dame el deseo. Mire, hace un momento Dios me confirmaba y me reconfirmaba esta palabra, que decía una alabanza, creo que fue la segunda alabanza que se cantó, decía, dame tus ojos, quiero ver, dame tus ojos, quiero ver, ¿ah? Dame tus palabras, quiero hablar. Hermanos, ese es el llamado. Mire lo que dice ahí, dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, porque yo quiero ir. Mire si no es confirmación de Dios. El Señor está llamando a la iglesia a salir de los salones. Este es un salón de reunión. La iglesia es usted y soy yo. Amén. Todo el que tiene a Cristo en el corazón es la iglesia, hermano. Amén. Y la iglesia tiene un llamado en este tiempo, que es levantarnos a proclamar el evangelio del reino a toda criatura. ¿Por qué? Porque cuando este evangelio del reino sea predicado en todas partes de este globo terráqueo, entonces vendrá el fin. Si usted anhela la venida del Señor, tenemos que levantarnos a proclamar, a hablar la palabra del reino. Lo que el Señor quiere que sepan todas esas almas que están allá afuera. ¿Cuántos de ustedes, y levantemos las manos, los que tenemos familiares que aún no se han convertido a Cristo? Amén. Yo creo que todos. Hay un llamado grande. Yo sigo orando porque no quiero venir sola a mi hermana Ginette, gracias porque ella está aquí con nosotros. Yo quiero ver a Víctor Amparo, aquí también, ¿verdad? Quiero volver a ver a Ángel, que hace mucho no lo veo. Y así, hermanos, hay muchas hermanas que vienen solas aquí a este lugar. Nuestra hermana Nicauri, yo quiero ver a Luis llegar por esa puerta, entrar con ella, no solamente cuando presentaron a la niña, que yo no estuve aquí, sino yo quiero que Luis venga. ¿Y cuántos queremos, hermanos, ver a nuestros familiares cerca de Dios? Mire lo que dice la palabra en Santiago 5:19.
Yo sé que hay mucho de qué hablar, mucho de qué hablar, y el tiempo, bueno, esto es algo muy intenso, muy extenso, pero el Señor quiere que se nos quede una semilla en nuestro corazón. Hoy hay una reunión después que termine, el pastor ya lo ha anunciado, después que termine el servicio, no nos vayamos ahí. Los varones y las damas tenemos una reunión, una cita. Al final, por favor, quedemos, porque Dios quiere que nos avivemos. Mire, el propósito de todo esto, ¿sabe cuál es? Encender la llama del fuego de Dios en el corazón de todos nosotros. Porque nosotros estamos llamados a llevar ese evangelio. La palabra nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No los pecados suyos y míos, los pecados de esa persona que está hundida, hermano. Amén. Mire que hay testimonios grandes, por eso yo le digo, levantemos. Cuando hay esas citas divinas de ayunos, de oración, de vigilia, incorporémonos a ese llamado. Reintegrémonos al llamado que el Señor nos hizo. ¿Sabe por qué? Sepa que la tarea que Cristo un día comenzó en esta tierra aún no se ha terminado. La tarea sigue con nosotros. La tarea sigue porque, como les dije, quienes que levanten la mano, y todos levantamos la mano. Para que eso suceda, para que usted vea el milagro, usted tiene que entrar en ayuno y oración, usted tiene que entrar y vigilar. Lucas 6:12 dice que Jesucristo pasaba noches en vela orando, ¿verdad? Y que el Señor, antes de comenzar su ministerio, hermano, antes de empezar a hacer la tarea, que dijo él, venga, porque yo lo voy a hacer. Y eso el Señor me confronta con esa palabra, porque es como el Señor me hablaba a mí. Te voy a hacer pescador de hombres. A mí me gusta la pesca, como le gusta a Andoni, como le gusta a Elson, quizás a Franklin, la cacería de vez en cuando. Así me gusta a mí la pesca, pero el Señor me decía, no, yo no te quiero ver pescando más peces en los lagos, así como Víctor, que le encanta pescar. Así como Víctor es bueno para coger los pescados, así el Señor lo quiere a Víctor también, predicándole a la santa. Viniendo a los pies de Cristo, una alma hoy, este día, hay fiesta en los cielos, y eso sucede. Hay regocijo en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo y usted y yo somos los llamados. Por eso yo decía y daba gracias a Dios por la vida de estos hermanos que están reclutando y trayendo personas a la congregación. Cuando uno predica, quizás al que yo le hable en la esquina, al que yo conocí hoy y le diga y le presente la palabra, le regale un flyer, un tratado, quizás esa persona no va a venir aquí, pero si yo estoy haciendo el trabajo, el Señor va a traer a la persona que Él quiere que esté aquí, de donde esté, lo va a sacar y lo va a traer a este lugar. Por eso tenemos que hacer la tarea. Nuestro trabajo no es convencer a nadie. Si usted le dice a alguien y esa persona no entiende, o parece que no entendiera, siga orando, póngale en las manos del Señor, que el Señor va a hacer la obra. Mire, un testimonio grande, ahí está Jesús María, que no me deja mentir. ¿Cuánto tiempo Jesús María, Rodrigo, mi persona y un grupo grande? Digamos que todos los que están en el grupo de oración y que saben por quienes oramos, en los grupos diferentes de oración, clamaron y oraron fuertemente y ayunaron por Javier, el hermano de él. Más de 40 y cuánto? 42 años. Atado a la droga, hundido en la vil miseria. Mire, Javier le decía, Javier, para un centro de rehabilitación, no voy, a mí no me van a hacer ir, yo no voy. Y bueno, le decían, me parece imposible, lloraban, se quejaban. Mire, tranquilo, descansemos en el Señor, dejemos nuestras cargas en las manos de Él. Ya oramos, ya le hablamos, ya le dijimos, ahora vamos a entrar en ayuno y oración. Vean los resultados. Ahora Javier se levanta en la mañana antes que el sol salga
a orar con nosotros. El Señor está transformando la vida de ese hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que seguir orando. La iglesia tiene que seguir llevando la palabra. ¿Saben qué hizo el Señor cuando nosotros entramos en ayuno y oración? Los tres. Le quemó el carro. El carro entonces se movía para conseguir lo que él necesitaba, para satisfacer sus propios deseos, como dice Santiago, el Señor se lo calcinó. Pregúntele a Jesús. Las fotos yo ya no las tengo porque el teléfono se me averió y todo lo que tenía grabado ahí se perdió. Pero él me mandó la foto, como el carro literalmente se fundió, el motor se derritió del calor. Y él quería arreglar el carro y insistiendo que le ayudaran para no, eso no se podía arreglar. No tenía pie ni cabeza, el Señor le quemó el carro. Y de ahí para allá empezó a tratar con él hasta que dijo, voy para allá. Cuando menos lo esperamos, Dios, me meto allá en el centro. Entró al centro y salió ese hombre, vaya a verlo ahora. Ahora él se levanta, lee la palabra, dice que Dios está cambiando mi vida. Ya no quiero volver atrás, la vida atrás se quedó. ¿Cuántos gimen aquí? ¿Cuántos hombres se creen valientes, pero cuando están solos, allá solos, donde nadie los ve, lloran solitos? Y lo mismo las mujeres. ¿Por qué? Porque, miren hermano, esa situación que usted está pasando no la puede sanar, nadie puede liberar, sino solamente el Señor Jesucristo. La palabra dice en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que el Señor, y vamos a leer esa palabra, el Señor me la está recordando en este momento. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos un llamado, hermano. Usted y yo tenemos un llamado. ¿Cuál es la cita? El llamado que nosotros tenemos. Mire lo que dice esta palabra. ¿Cuál es la cita? Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo, vamos a leer aquí en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 26, mire lo que dice. Vamos a leer desde el 25. Que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros somos llamados a traer ese mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, porque usted no va a convencer a nadie, ni yo, no tenemos la capacidad de hacerlo. Nuestra misión solo es sembrar el mensaje. Amén. Pero usted tiene que aprender a conocer la palabra, a empaparse de ella. Esta semana estudiábamos con Gustavo, con su esposa y con Alexis, que está aquí. Ellos tenían preguntas, ellos tengo este interrogante, tengo esto que quería exponer. A la luz de la Escritura todo se expone y la palabra es el mejor instrumento, la mejor herramienta para sacar a la luz la verdad, para dejarnos a nosotros ver lo que Dios quiere que veamos y entendamos. Entonces, cuando usted estudia la palabra, usted se enriquece, adquiere conocimiento, sabiduría y se prepara. ¿Para qué? Para ser útil para todo lo que el Señor quiere usarlo. Amén. Y mira lo que dice el versículo 26, el que sigue. Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Todos los que están atados, hermano, todos los que no han conocido la verdad, están presos a voluntad de Satanás. ¿Por qué? Porque solo hay dos generales, uno por el lado del bien y otro por el lado del mal. Si usted no está con Dios, está con el diablo y viceversa, ¿verdad? Él lo gobierna, Él lo controla. ¿Quién lo controla a nosotros? El Espíritu Santo. Por eso estamos aquí. ¿Qué nos levanta a orar? ¿Qué nos levanta a venir a un culto, a una reunión, a un servicio? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos nosotros actuando por lo que vemos, sino, ¿verdad?, por lo que no vemos. La fe es la que se activa en nosotros, y la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que uno espera, la confianza o la convicción de lo que aún uno no ha visto. Amén. Yo creo que yo voy a ver a Andoni aquí. Amén.
tengo fe porque estoy orando por él. Como oro por eso, como oro por Cristian que está aquí. ¿Ah? Y por muchos, y no es porque lo quiera decir, es porque Dios sabe que así es, y no solo yo. Habemos un grupo grande orando por muchas personas que aquí están. ¿Ah? Entonces, ¿por qué digo que aquí están? Porque uno tiene que hablar en fe, que uno va a ver la silla ocupada por esa persona. Que aunque no lo vemos ahora mismo físicamente, pero la fe es certeza de lo que uno espera y convicción de lo que aún uno no ha visto. Las trabas se rompen, las cadenas se revientan con el poder de la palabra, con la autoridad de Dios. ¿Verdad? Dios quiere eso de nosotros, que creamos. La fe sin obras es una fe muerta. Nosotros venimos y nos levantamos, creímos en Jesucristo únicamente por fe. Y esa fe tiene que avivarse en nosotros para que nosotros podamos transmitir, ¿verdad? Ese deseo en el corazón de aquella persona que tenemos al lado, en el corazón de aquel amigo, de aquel vecino, de un tío, de un primo, de un abuelo, de un sobrino, de un hijo, de una hija, que está de una manera u otra atado, preso a voluntad de, ¿qué dice esta palabra? El versículo 26, a voluntad de Satanás. Pero yo creo y tengo certeza de que si uno persiste en la oración y no se cansa de hacer lo correcto, al tiempo vamos a cegar si no desmayamos, como pasó con Javier. No es fácil salir después de 40 y pico de años de ataduras tan terribles como las que Javier estaba metido. Solo Dios con su poder puede rescatar de ahí. Y ahí está Jesús María también, que Dios lo sacó de un pozo muy profundo. Y por eso Él viene ahora, porque la fe de Cristo está en el corazón de ese hombre. Amén. Y de todos los que estamos aquí sentados. Porque nadie es más que nadie, Dios nos ama a todos. Y quiere que nosotros vengamos, hermano. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él con deseo. Mire, cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor y usted habla con Él, el Señor le revela los deseos más profundos del corazón de Él para con toda la humanidad. Entonces usted entra en oración, en clamor, en gemido. Yo tengo testimonio grande y puedo dar testimonio de eso. Mi abuela materna, ella no oraba. Yo tuve el privilegio y la bendición de vivir con ellos un tiempo antes de venir para este país. Y ella tenía su habitación. Mi abuelo no estaba casado con ella. Entonces él dormía acá en una habitación y ella en otra. Que tú no vas a volver a tener. Desde que ella se acercó al Señor, dijo, no más. Porque yo ahora vivo para Cristo. Y cuando tú te cases conmigo, entonces vamos a poder estar juntos en la intimidad, mientras tanto nada. ¿Qué hacía mi abuela? ¿Qué hacía mi abuela? No entraba en oración, hermano. Yo pasaba, porque el baño estaba así, hay veces 1:30, 2 de la mañana. Yo estaba descarriado, más descarriado que el diablo. Y yo pasaba, hermano, por el lado de la puerta. Y yo escuchaba, porque la palabra estaba en mí, yo conocía la palabra, escuchaba no la oración, escuchaba el gemido, el llanto de esa anciana por mi papá, por mi tío y por mi abuelo. Eran 3, y quién sabe por cuánto más ella oraba. ¿Sabe qué hizo el Señor? Por eso uno no debe de dejar de hacer lo que Dios dice, y debe de creer que lo que uno está haciendo no es en vano, porque si la duda está en uno, nada va a pasar. Dios obra, pero en base a la fe que usted tenga. Y la acción que usted ejecute para ver los resultados que Dios quiere hacer en la vida suya y en la vida de los que lo rodean. Mire, el primero que se convirtió fue mi tío. 24 de diciembre, no me acuerdo la fecha. Yo estaba muy pequeño. ¿Y qué pasó? Él llegó a la iglesia, era una campaña o vigilia, no me acuerdo, en una congregación. Y él llegó, estacionó el carro afuera y entró. Ya casi cuando el mensaje estaba terminando, casi cayéndose de la borrachera ese hombre. Y yo recuerdo que él se fue por todo el pasillo, así mismo, caminando así, trastabiando, ¿verdad? Y mi abuela estaba en la tercera banca de la derecha, así, tercera banca. Estaba ella no lo vio, entró. Cuando ese hombre cayó al piso así, esa señora se levantó y empezó a llorar.
es una cosa tremenda, hermano. Amén. Solo que usted lo haya vivido, que usted pueda experimentar lo que Dios siente en su corazón cuando alguien se arrepiente y se acerca a Dios. Amén. Mi tío cayó así, ¡pum! Y le cayeron encima, como el que apaga fuego, como aquel. Y empezaron a ponerle mano y a orar por él. Y el siguiente día jugaba fútbol, era portero en el equipo de la comunidad. Y él era un poco gordito. Le gordo, mañana te vamos a ver acá chupando con nosotros. Acá vas a ver. ¿Y qué les dijo él? No, yo sé muy bien lo que yo hice. Y de Dios nadie se burla. Yo di un paso y más nunca vuelvo atrás. Amén. Y me lo cuento como un testimonio, porque eso es lo que Dios hace. Un hombre corrompido, ¿no? Atado al alcohol, a la calle, a todos los deseos de la carne. Hermano, ese hombre se convirtió. ¿Y sabe qué me dijo mi abuela cuando vino acá? Cuando yo me casé con mi esposa, mi amada esposa y bella esposa que está aquí. Miren, yo lloraba en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque yo me quedé durmiendo con ella una noche. La cama era bien alta, así, alta, y ella era bajita. Entonces cuando ella se arrodillaba, las manos le quedaban así muy levantadas. Y yo hice la prueba. Y cuando usted está mucho tiempo así arrodillado, con las manos muy arriba, le da un dolor tremendo aquí, pero fuerte. Y esa señora empezaba a orar, oraba por todo el mundo, hermano, por todo. Yo estoy escuchando, pero el Señor lo permitió para que yo me diera cuenta que ella no había cambiado y seguía siendo la misma desde hace tiempo que yo la había dejado. Amén. Amén. Y sabe que me dijo, mira, cuando tu tío Gabriel se para en el púlpito a predicar o a dirigir el culto, la iglesia tiembla, hijo mío. La iglesia tiembla. Amén. Para orgullo propio. Luego se convirtió mi papá. Mire, que mi papá me diga a mí, hijo, Dios te bendiga. Ahora, a mí se me erizan los pelos del cuerpo. Porque solo Dios pudo cambiar a mi papá. Amén. Mi papá era Satanás en vivo, ¿no? Cuando él llegaba a la casa no quería saber usted. Atado, eran legiones de demonios, como dice la palabra, las que ese hombre tenía. ¿Quién lo sacó? El poder de la fe y la rodilla de ese anciano. Las palabras de bendición que ella soltaba y le decía, hijo, Dios te bendiga, un día te voy a ver sirviendo al Cristo. Sí, mamá. Y cogía aquel carro borracho. Yo estaba pequeño. Me sentaba en el asiento de ella con él. Y un día llegamos a una cantina, a una barra, no sé cómo le llaman. Él entró, ya vengo, se metió y salió de nuevo, se subió al carro. Y de adentro del negocio ese salió un hombre corriendo. Dijo, ¿para dónde vas? Y sacó, miren, una escuadra. Yo no sé, yo usaba pistola, pero yo no me acuerdo si era 9 milímetros o era 45, pero una pistola grande. Y se la puso así en la frente a él, yo temblando en el asiento. Si tú no regresas para ver lo que va a pasar. Yo decía, ¿a qué hora le pego el balazo a mi papá? Y nos fuimos. Él no volvió. Pero como esas cosas, ¿cuántas cosas le pasaban a él? ¿Por qué? Calle, parranda, mujeres, trago. Cierren aquí que yo pago. Eso era lo que él hacía. Mi papá pensaba que tener todo en la casa, todo lo que uno quería tener, yo tenía lo que muchos niños no tenían, pero eso no lo hace feliz a uno. Lo que lo hace feliz, lo que hace feliz un hogar, lo que consume el amor y el gozo en un hogar, es Cristo Jesús. Porque cuando usted tiene a Cristo en el corazón, el Señor va cambiando su vida. Y yo no quiero hablar mentiras. Quiero hablar, estoy hablando de lo que yo mismo he vivido. Por eso es que los testimonios tienen poder, hermano. Amén. El testimonio tiene poder, porque eso hace que otras almas puedan creer que Dios es poderoso para transformar vidas. Y quizás es por eso que yo tengo pasión para hablarle a las personas, no me importa quién sea. Gracias a Dios estamos en un país multicultural.
donde hay muchas personas de todas partes. Usted se puede dar gusto predicando el evangelio aquí en este país, porque lo mismo encuentra un chino, que encuentra un coreano, que encuentra un haitiano, que encuentra un latinoamericano. De todas partes aquí hay personas, y el Señor los ama a ellos como nos ama a nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que ir, porque el Señor vino a este mundo, ¿sabe para qué? A morir por todos, para que todos los que crean en que Él es el Salvador y que Él se entregó. ¿Sabe qué tienen que saber las personas? Isaías 53 lo dice. Y usted y yo lo tenemos que saber y tenemos que decírselo a las personas. Isaías 53, 5. ¿Sabe qué dice? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por los pecados suyos y míos. El castigo de la paz de usted y mía fue sobre Él, y por la llaga de Él ya fuimos nosotros curados. El Señor fue lacerado. Lo que dice la palabra no puede describirse todo lo que el Señor padeció. ¿Y sabe qué dijo Él? Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Mateo capítulo 26 lo habla, pero dijo: no se haga como yo, sino como tú quieras, Señor. Y hoy le está diciendo a usted, hermano, como decía el apóstol Pablo, también: yo me hago gentil con el gentil, yo me acomodo con quien sea por contar de ganar a muchos para Cristo. Amén. Entonces, ese es el llamado, ¿verdad? Ese es el llamado que tenemos nosotros. Tenemos que levantarnos. Hombres que están aquí, levantémonos. Aquí hay una lista. ¿Ustedes ven esta lista que está aquí? Son los nombres de casi la mayoría que están. El que no tengo es el de él, el de Olmi, pero lo voy a poner aquí. Porque aquí oramos, hermano. Esto no es broma. Aquí oramos y nosotros tenemos que ponernos las pilas en eso. Dios me tocaba mi corazón a traer este mensaje y no sé que Dios no se equivoca. Pues esta semana yo le decía a mi esposa: estoy muy triste. ¿Por qué? Porque yo tenía un amigo muy cercano. Él era cubano y se llevaba muy bien conmigo, pero por razones yo me vine. Yo trabajaba en Miami antes y allá lo conocí y nos llevábamos muy bien, pero mi teléfono se dañó y perdí el número de él. Y hace como un mes lo conseguí y el Señor me estaba diciendo: llámalo. Y yo, bueno, al fin decidí llamarlo. ¿Cuál fue la noticia o la sorpresa mía? Que me responde el hijo de él en un mensaje de texto: ¿usted quién es? Y yo le digo: no, yo estoy tratando de comunicarme con Pepe porque es que hace mucho no sé de él y quería saber cómo está. ¿Y sabe qué me dijo el muchacho? A mi papá lo mataron hace un mes. Yo me quedé consternado y triste. ¿Por qué? Porque no lo pude llamar antes. No lo pude llamar antes y yo tenía muchas cosas que decir. Lo invité muchas veces a la iglesia cuando yo me reconcilié. Estuve orando por él porque cayó en adicción al alcohol. Y andaba después, hermano, fue tan grave la situación de él que él andaba recogiendo basura en los botes de basura para comer, porque hasta el trabajo lo botaron, porque ya no podían hacer nada con él. Todo lo que le decían él no hacía caso y perdió su trabajo por irresponsabilidad también, pero era una persona de un bello corazón. Y el Señor me decía: ¿te das cuenta cómo es? Tú tienes que decirle a las personas que nadie sabe el día ni la hora. Siempre decimos: nadie sabe el día ni la hora en que Cristo va a venir, pero también nadie sabe el día ni la hora en que nosotros nos vamos a ir de aquí de la manera que Dios decide. Por eso es que tenemos que amar a los que tenemos cerca. ¿Cómo lo vamos a amar? Háblele del amor de Cristo al que tiene al lado suyo, porque tú no sabes en qué momento se va a ir. El muchacho me decía: me mataron a mi papá, me lo mataron, le dieron un balazo por robarme. Ya él se había salido de todo lo que estaba. Ya él ya no usaba alcohol, bueno, ya estaba retirado. Y miren de qué manera él se fue. Me da tristeza porque lo recuerdo. Era compañero, nos íbamos a pescar hasta los callos y compartíamos mucho con él. Y me dolió mucho y me sigue doliendo porque yo no sé dónde está él ahora.
quisiera pensar que está bien. Hermanos, tenemos un llamado. Los tiempos son malos, hermanos. Tenemos que despertar a la realidad de lo que estamos viviendo. Si usted y yo no hablamos, el Señor va a levantar a cualquiera, pero es mejor que nosotros contribuyamos y hagamos lo que el Señor nos dice. El Señor está llamando a la iglesia a levantarse en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo viene pronto. No lo tengamos por tardanza. ¿Sabe qué? Ahí está la hermana Rosita. ¿Cuánto fue? 2 años creo que fueron. 2 años creo que hace. Ella estuvo 1 año metida en su casa porque no la dejaban venir. Y cuando nosotros fuimos a verla allá, a la casa de ella, fue para diciembre. Estaba Huguito todavía aquí con nosotros, que también ya partió con el Señor. Y yo recuerdo que ella decía, quiero decirles algo. Y pues en la algarabía abrazándola y todo, y le llevaba un regalo a la pastora, a todo el mundo, que los que fuimos contentos de verla, porque pasó mucho tiempo. Y yo me quedé con eso, y yo la llamé después, le digo, ¿qué era lo que tú querías decirnos a nosotros? Que yo tuve un sueño, me dijo. Y yo soñé que atrás de donde vivíamos nosotros había una garita grande donde dormían los haitianos. Y yo entré, no sé, por esa garita, y yo escuché la voz que dijo, Cristo viene pronto. ¿De verdad? Sí. Y la escuché 3 veces. Cristo viene pronto. Le digo porque el Señor está avisando porque el Señor nos ama. Mire, si el Señor no nos amara, no nos dijera nada. Pero Él nos ama mucho, hermano. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Él tiene amor por todas las personas. Él está extendiendo el tiempo para que las personas que no han venido puedan venir pronto, hermano. Y usted y yo estamos llamados a hacer ese trabajo. Mira lo que dice el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe cuál es la buena obra de hoy en día? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hable a todos los que están perdidos. Lleve la palabra hasta lo último de la tierra. Para que todo aquel que crea en la palabra del Señor, que crea en Jesucristo y su palabra, que es el verbo de vida, sea salvo y no perezca. Si usted tiene amor, doble rodilla por ese que usted sabe que está mal. Si usted tiene una debilidad, hermano, y usted no puede vencer esa debilidad, póngale en las manos del Señor. Yo no estoy aquí para criticar ni para juzgar a nadie, porque yo mismo soy más pecador que tal vez todos ustedes. Pero sí le digo una cosa, el Señor quiere que nos alistemos, que nos preparemos. Si usted quiere ir al cielo, el Señor está más deseoso que usted mismo de que usted esté ahí en ese lugar, en la presencia de Él para siempre. El Señor nos llama al arrepentimiento para llevarnos a su presencia, pero no solamente es a usted, es a todas las personas, hermano, a todas las almas. Él quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Él quiere que todo el mundo esté preparado. Y hoy yo le digo a usted, hermano, vamos a levantarnos y ponernos sobre nuestros pies. Aquel hermano que tiene pena, que tiene miedo de hablar del amor de Cristo, puede pasar aquí al frente y vamos a orar para que el Señor se lleve ese temor. Había otra alabanza que Andreita cantaba: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. El temor a las circunstancias, pero el temor también a hablarle a los demás. ¿Por qué no le podemos hablar a alguien? ¿Por qué nos cuesta? El Señor hoy quiere traer libertad a nosotros. Si usted gusta, puede pasar al frente. El que tenga temor y le cuesta hablar o soltarse cuando tiene a alguien enfrente y el Señor está dentro de usted impulsándolo a que lo haga y no lo hace, puede pasar para poder orar por usted. Porque el Señor hoy quiere liberarnos. El Señor hoy quiere que nosotros seamos libres para llevar el Evangelio. Aquí hay pastores que pueden poner manos, pueden orar para que haya una impartición del reino en este lugar. Para que todo el mundo sienta esa necesidad. Yo doy gracias por la vida de Olvi. Yo sé que Dios está trabajando en la vida de este varón. Amén.
porque usted no está aquí por casualidad. ¿Va? Amén. Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Como siempre le digo a Cristian, que Dios tiene un propósito para la vida suya también. Hay un llamado. Hay un llamado. Miguelito, que se ve que está ahí tranquilo, pero Miguelito tiene un llamado. Oscar tiene un llamado. Henry tiene un llamado. Cleiton tiene un llamado. Jesús María tiene un llamado. A Gustavo tiene un llamado. Todos tenemos un llamado. Joshua, yo quiero preparar a Joshua como un Timoteo. Yo te voy a ver a vos orando. Yo te digo que el Señor te va a levantar. Tienes que poner de tu parte y el Señor te va a instruir y te va a guiar. Pasa aquí al frente para que el pastor Larry pueda orar por ti, porque él es un hombre que ama a los varones. Yo sé que Dios tiene un llamado para todos, y los hombres pasen adelante si gustan, pasen para orar, porque Dios está levantando. Decían la semana pasada, miren que no había nombre, Cristo, que pasen, pasemos, porque Dios quiere levantarnos, hermanos. Dios tiene un propósito para nosotros, un llamado. Damos gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar, hermano. Vamos a orar porque yo sé que Dios está haciendo la obra. Padre, gracias por este